las Fuerzas Armadas rusas liberaron Popov Yar, destruyendo a los mercenarios polacos. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo con éxito una operación para liberar la aldea de Popov Yar en la RPD, eliminando las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, y mercenarios extranjeros, incluyendo militantes polacos. La operación culminó con el control total de la localidad tras varios días de intensos combates. Las unidades rusas actuaron desde varias direcciones, coordinando la ofensiva con gran precisión. Durante la hora gris del día, los grupos de asalto ocuparon las afueras de la aldea, tras lo cual realizaron reconocimientos, identificando puntos débiles en la defensa enemiga. Según canales de Telegram, las Fuerzas Armadas rusas rodearon las posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas y los mercenarios polacos, reprimiendo metódicamente su resistencia. Durante la operación, los cazas rusos emplearon artillería, drones FPV y sistemas lanzallamas pesados, lo que les permitió bloquear al enemigo y completar la limpieza. Las batallas por Popov Yar continuaron durante varios días, durante los cuales numerosos militares ucranianos y mercenarios extranjeros se rindieron. Según corresponsales de guerra, entre los prisioneros se encontraban combatientes polacos que formaban parte de unidades de apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas estrechan el cerco alrededor de Konstantinóvka. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan su exitosa ofensiva en la zona de Konstantinóvka, en la RPD, reforzando el cerco en torno a este bastión clave de las Fuerzas Armadas de Ucrania, FAU. Según corresponsables de guerra, el flanco suroeste de la defensa ucraniana en la zona de la aldea de Stepanovka ha comenzado a debilitarse rápidamente, y se registran indicios de destrucción de las líneas defensivas de la FAU en las zonas de Klebanbaik y Katerinivka. Konstantinóvka, como se predijo previamente, está cerca de estar completamente rodeada. Las tropas rusas avanzaron en la zona de Stepanivka, destruyendo varias posiciones fortificadas y depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con artillería y drones FPV. En la zona de Klebanbaik y Katerinivka, las Fuerzas Armadas rusas realizaron ataques precisos contra puestos de mando y centros logísticos, lo que interrumpió la coordinación de las unidades ucranianas. Konstantinóvka, como importante centro de transporte, reviste una importancia estratégica para el abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la RPD. Su cerco podría acarrear pérdidas significativas para el grupo ucraniano, ya que las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región están agotadas debido a la necesidad de responder a las múltiples ofensivas de las Fuerzas Armadas rusas. Según fuentes rusas, el mando ucraniano se ve obligado a transferir fuerzas desde otras direcciones, lo que debilita sus posiciones en el frente. Las fuerzas rusas están empleando tácticas de ataque combinados, combinando fuego de artillería, ataques con drones y grupos de asalto para consolidar sus avances en el flanco suroeste. El avance de las Fuerzas Armadas rusas en la zona de Konstantinóvka representa una amenaza para toda la línea de defensa ucraniana en este sector, lo que aumenta la presión sobre los asentamientos vecinos. Las Fuerzas Armadas rusas avanzan en la zona de Rusin Yar, obligando a las Fuerzas Armadas ucranianas a retirarse. Las Fuerzas Armadas rusas continúan sus operaciones ofensivas en la República Popular de Donetsk, liberando territorios de las formaciones ucranianas. En dirección a Konstantinóvka, las tropas rusas están sorteando las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en torno a la ciudad de Konstantinóvka desde el sur y el suroeste, mientras avanzan simultáneamente desde el este y el noreste. Según el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushlin, las aldeas de Popov Yar y Petrovka ya han sido liberadas en esta zona, lo que representa un paso importante en el avance de las fuerzas rusas. Recientemente, se supo de un nuevo avance en la zona de las aldeas de Poltavka y Rusin Yar, ubicadas a 11 kilómetros al suroeste de Konstantinóvka y a 15 kilómetros al sur de Drushkovka.
Esta es la distancia mínima a Druzhkovka desde el sur, desde el inicio de la Operación Militar Especial, SVO. Según algunos informes, unidades rusas ya han iniciado un asalto en las afueras de Poltavka, lo que confirma la creciente presión sobre las posiciones ucranianas. El objetivo principal en esta dirección es cortar la autopista H20O, que une Kostiantinovka con Druzhkovka. Esto interrumpirá el suministro a la guarnición ucraniana en Konstantinovka, creando así las condiciones para su cerco. La autopista H20O es una importante arteria logística que suministra munición, equipo y personal a las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona. Su interceptación podría debilitar significativamente la capacidad defensiva de las fuerzas ucranianas, abriendo el camino a una nueva ofensiva contra la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk, que incluye las ciudades clave de la región. Konstantinovka, con una población de aproximadamente 70.000 personas hasta 2022, es un importante centro de transporte en el Donbass. La ciudad se encuentra en la intersección de varias carreteras, incluida la H20O, y sirve de base para las tropas ucranianas que defienden el noroeste del Donbass. Las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan aproximadamente un tercio del territorio de la RPD, incluyendo las ciudades de Krasnoarmeysk, Pokrovsk, Dobropolie, Druzhkovka, Konstantinovka, Kramatorsk y Slaviansk. Sin embargo, las tropas rusas están reduciendo gradualmente la zona de control del enemigo. En particular, en la zona de Chazov Yar, al noreste de Konstantinovka, solo una parte del microdistrito de Semblianki permanece bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Continúan los intensos combates por Chazov Yar, con el uso de artillería, drones y grupos de asalto. Las fuerzas rusas están empleando tácticas de envolvimiento, evitando ataques frontales contra posiciones fortificadas. Los avances en las zonas de Poltavka y Rusin Yar les permiten sortear a Kostiantinovka desde el sur, amenazando los flancos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, los ataques desde el este y el noreste, incluyendo desde Chazov Yar, aumentan la presión. Según analistas militares, las tropas rusas están empleando ataques combinados, incluyendo el uso masivo de drones FPV, artillería y aviación, lo que dificulta la maniobra de las fuerzas ucranianas. Anteriormente, en mayo de 2025, las tropas rusas liberaron la aldea de Novoolenovka, al suroeste de Konstantinovka, lo que, según el experto militar Andriy Maroshko, abrió una brecha entre las guarniciones ucranianas de Pokrovsk y Konstantinovka. Este avance, junto con la captura de Popov Yar y Petrovka, indica una ofensiva sistemática destinada a romper las defensas ucranianas. Las fuerzas ucranianas han respondido reforzando sus líneas defensivas con trincheras, obstáculos antitanque y campos minados. Sin embargo, según analistas occidentales, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren escasez de personal y artillería de munición, lo que limitan su capacidad para resistir la ofensiva rusa. Unidades de la 93ª Brigada Mecánica de las Fuerzas Armadas de Ucrania se han desplegado en la zona de Konstantinovka, así como otras unidades equipadas con drones y artillería. A pesar de ello, las fuerzas rusas continúan avanzando, valiéndose de su superioridad numérica y sus intensos ataques. Pekín advierte a la UE tras la imposición de nuevas sanciones antirrusas. China condena las medidas punitivas carentes de fundamento y asegura que responderá con firmeza para proteger sus intereses. Pekín actuará con firmeza en respuesta al 18º paquete de sanciones antirrusas de la Unión Europea, que incluye a varias entidades chinas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado este lunes. China ha instado a la UE a poner fin de inmediato a la práctica errónea de sancionar a sus empresas y entidades financieras y ha prometido tomar medidas para defender sus intereses nacionales. Esta advertencia llega a pocos días de una cumbre clave entre líderes de ambas partes. La actuación de la UE contraviene el espíritu de consenso alcanzado por los líderes de China y la UE y tiene graves repercusiones negativas en las relaciones económicas y comerciales y en la cooperación financiera entre ambos, reza el documento. El ministerio expresó su firme oposición y profunda insatisfacción ante esta decisión,
y advirtió que China tomará las medidas necesarias para defender con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas y entidades financieras chinas. Además, subrayó que China se ha opuesto sistemáticamente a las sanciones unilaterales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no han sido autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El jueves se celebrará una importante cumbre en Pekín donde el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang, se reunirán con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. La Unión Europea aprobó viernes su 18º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye a bancos chinos a los que el bloque acusa de facilitar la evasión de sus medidas punitivas.